amigo, periodista, ex dirigente del CISPRE, del Círculo de Prensa de la provincia de Córdoba, también de la CTA Autónoma, y además de ser periodista también ha incursionado en sus estudios en el derecho. Estoy hablando, para mí, no solamente un gran amigo, es compañero también, Juan Carlos Giuliani. Juan Carlos, ¿cómo andás, Pipón? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, gracias a Dios. Vos sabés que comenzando a tratar de disfrutar un poquito, que ya esperamos la primavera, ¿no? Después de haber soportado el invierno. Y yo, cierto, sí. Y un día tan bonito como hoy, siempre digo, es un día peronista hoy, pero se ve que el día peronista viene por otro lado, ¿no? Viene por otro lado, sí. Realmente los acontecimientos que han ocurrido en estas últimas horas no dejan de causar un impacto que en todo caso sí provoca un poquito de esperanza, la reacción masiva que ha tenido, ¿no? En ese sentido. La reacción masiva que ha tenido del pueblo ganando las calles, las plazas, en repudio al atentado de ayer contra la vicepresidenta de la Nación, pero también en defensa de la democracia. Por supuesto, una democracia que queremos mucho más protagónica y con mayor participación popular, pero que tiene que tenernos atentos porque hay una serie de acontecimientos, Pedro, que nos ponen en aviso de que hay una ofensiva en el patio trasero de los Estados Unidos en su disputa con China y con Rusia, señor, que son altamente preocupantes. La actividad del embajador yanqui en la Argentina, Mark Stanley, incurriendo en la vida interna del país, incluso diciendo cuál tiene que ser la coalición gobernante, es muy preocupante. El golpe de mercado que hubo hace un par de semanas y que en la práctica significó el desplazamiento a un segundo orden del presidente Alberto Fernández para encumbrar como superministro de Economía y de otras áreas a Sergio Massa, que es un hombre muy cercano a la embajada norteamericana y que además representa al poder, conforman una tríada junto con el poder económico, el poder judicial y el tema del poder mediático de los medios hegemónicos, con un discurso y una práctica que llaman a la confrontación, al odio, a la intolerancia, y que llegó a un punto que era impensado, que a casi 40 años de recuperada la democracia estuviéramos pasado esto, a punto. Claro, ahora, claro. Entonces, ahora, Pipón, ¿vos me das a entender de que la ves sola a Cristina Fernández? No, yo lo que veo... Porque de pronto si tenemos un ministro de Economía como Sergio Massa y otros funcionarios cercanos a una embajada de Estados Unidos, un cipallismo que vos sabes de dónde viene, de los medios hegemónicos, entonces está demasiado sola porque el refuerzo de Alberto Fernández no significa ningún no va a poner el pecho. No, y porque además esa experiencia falló. Sirvió para ganar una elección y que no repita Macri, pero obviamente se demostró incapaz de llevar adelante una política que consulte lo que se había votado en el 2019, que era terminar con la experiencia de la pesadilla macrista y empezar a recorrer un rumbo económico, político y social distinto. Bueno, a casi 3 años de mandato eso no se ha dado. Yo lo que pienso es que el encumbramiento de Massa y la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son determinantes en marcar este ajuste brutal que se está ejecutando. Un ajuste que además no solamente significa un recorte de 230 mil millones de pesos en el presupuesto, en áreas de salud, en áreas sensibles, de educación y demás, sino que ahora se va a profundizar con los tarifazos que suponen
el aumento en la luz, el agua, es decir, el gas. Es decir, que le estamos haciendo caso al Fondo Monetario Internacional. Sí, totalmente. Y bueno, sí, totalmente. Pero ¿por qué no? Massa está por viajar a Estados Unidos para ratificar la obediencia a los requerimientos del fondo y seguramente para pedir algún nuevo préstamo para seguir endeudándonos para poder tener dólares en el Banco Central. Yo lo que digo que a esto Cristina ha tenido que, yo no sé si obligada por las circunstancias, por el fallido de Alberto Fernández y demás, pero lo cierto es que ha admitido esta situación, porque lo mismo que le reprobaban a Guzmán que iba a hacer con el ajuste, todo el ala que responde a Cristina y demás, bueno, hoy no se escuchan reproches a ese ajuste igual o más profundo que está aplicando Massa. De todas maneras, yo lo que diría es que... Ahora estamos pagando también 45 mil millones de dólares que no se han visto en la Argentina. Bueno, pero ese nada, fue un error brutal. Bueno, pero ese fue el se gran han robado error. todo. Es decir, lo que quería Cristina, según tengo entendido, es cobrar precisamente a los evasores todos esos millones. Sí, bueno, pero no se logró y el Frente de Todos es mayoría en las dos cámaras. Lo que quiero decir es que al acordar con el fondo lo que se hizo es legalizar una deuda fraudulenta, 45 mil millones de dólares que le prestaron a Macri de manera además irregular, pero que no solamente acordó el gobierno, sino que firmó también Juntos por el Cambio en el Congreso, es decir, tiene fuerza de ley este pacto que vendría a ser un nuevo pacto Roca-Russiman en el sentido de vasallaje con el poder del fondo. Estamos hablando de soberanía y tenés el enviado del Fondo Monetario Internacional con una oficina en el Ministerio de Economía instalado acá, de la Nación. Entonces, bueno, en este marco, en este crecimiento de la violencia, en el discurso, llegar después a la violencia física hay solamente un paso. Por eso yo creo que son dos partes. Por un lado, acá se recrea la relación que existe entre Cristina y gran parte del pueblo argentino, es la que mayor votos tiene, no le alcanza para ganar en primera vuelta, al menos en el 2019 no le alcanzaba, por eso tuvo que elegirlo Alberto Fernández, pero queda claro que su poder de fuego entre el electorado, cuando todos decían que estaba en bancarrota y demás, sigue vivito y coleando. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, es que el árbol no nos tape el bosque y no dejemos de ver que más allá de estos acontecimientos de una gravedad institucional que nos hace remitir a las épocas de Alfonsín con los levantamientos cara pintada, en todo caso, que no nos haga olvidar el ajuste que están padeciendo las clases populares, los trabajadores, los jubilados, que además de todos los recortes se da por una vía que es la inflación, porque como nadie controla los precios, todos los días siguen las remarcaciones, entonces el ingreso queda pulverizado, el ingreso de los laburantes, de los jubilados, ni hablemos de los que son trabajadores informales, changarines y demás. Por lo tanto, yo creo que hay que ser conscientes, responsables, estamos viviendo una crisis descomunal. Política y social. Política, social. Económica. De los últimos 20 años, económica, y que yo creo que llama a que hay que restablecer algún mecanismo de diálogo social donde se sientan todas las partes. Pipón, acá hay actores centrales para ese diálogo que vos dices y que yo apoyo, y quiero que opines al respecto como periodista que sos, el rol del periodismo, sobre todo el rol del periodismo porteño y hacia la sociedad argentina. No, absolutamente hay que revisarlo. Hay que hacer una autocrítica de la malversación del periodismo, no de ahora. En los últimos años está bajando por el tobogán con no solamente a través de las falsas noticias, no solamente a través de la descalificación, no solamente a través de ponerse la camiseta de tal o cual sentido partidario, sino de degradar la información. Y como se dice, vos podés tener cualquier opinión, pero los hechos están ahí, vos tenés que relatarlos. Y lo que hacen los porteños
pero lo hacen en las noticias generales, pero también te lo hacen en el deporte, en el fútbol. En todos lados. Mirá, nosotros que seguimos Estudiantes de Río Cuarto en el torneo nacional, te lo transmiten una vez cada tanto y cuando juega con algún equipo porteño, claro, por el canal que transmite. Si no, no te lo transmiten. Puede parecer una perogrullada esto, o que no tiene nada que ver, pero quiero decir, el periodismo porteño. Somos el patio trasero del patio trasero. Absolutamente. Lo lamentable es que también para sectores del poder político somos esto. Macri era porteño, Alberto Fernández es porteño, su ex jefe de gabinete, ahora canciller Santiago Cafiero, que lo único que tiene de importante es que porta un apellido, no salió de San Telmo, La Recoleta, Palermo, es decir, no conocen la Argentina profunda. No, es verdad. Cosa que es distinta con los Kirchner, que venían de la Patagonia y todo lo demás. Entonces, mira, yo creo que acá se va a reconfigurar el mapa político, esto es un punto de inflexión. El gobierno de Alberto Fernández empezó a tartamudear a partir del caso Vicentín, había una oportunidad histórica de hacerse con una empresa que sea una empresa testigo para el tema de la agroexportación. Y para regular. Se avanzó primero, claro, y después se reculó. Después vino el acuerdo con el fondo y bueno, terminamos en un golpe de mercado que si no hacían esta maniobra de que Massa, con todo el poder fáctico por detrás, asumiera prácticamente la totalidad de las áreas de gobierno, bueno, no se llegaba a fin de año. Ahora, yo veo que claro, en esta marcha, por ejemplo, que hay, es una cantidad impresionante, seguro que has visto, que el peronismo está bien que se haya destructurado un poco, porque veo banderas de todo tipo, seguro, están juntos, digamos, es decir, veo peronistas, por un lado, sí queremos separar kirchneristas, vemos a la Cámpora, vemos a socialistas, vemos a los de la izquierda, de la CTA, gremialistas. Y hay muchas familias sin partido, va mucha gente que ha ido por la propia, porque ya no se trata tan solo de defender una persona, que además es la segunda autoridad del país, que por supuesto hay que defenderla, sino que la gente sale a la calle porque no quiere perder lo que costó tanto, que es vivir en democracia. Vuelvo a insistir, una democracia que todavía es renga, que tiene una deuda fenomenal con su pueblo, porque vos no podés sostener un proceso democrático con casi un 40% de pobres, donde existe el hambre en un país donde sobra el alimento, y existe una cesión de soberanía a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, que es muy importante y muy indignante para quienes creemos todavía que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como decía el general Perón, deberían ser los objetivos centrales de cualquier proyecto nacional. Por lo tanto, me parece que el hecho de ayer ha despertado a un elefante dormido. Yo creo que ojalá esta marea de gente que ocupa las plazas y las calles de todo el país, Río Cuarto no es la excepción, termine con una propuesta unitaria de saber qué es lo que necesitamos, para qué salimos a la calle, qué es lo que hay que reclamar, y vayamos poniendo el cascabel al gato a los tipos que se la llevan en pala, que es la minoría, mientras la mayoría llegamos con la lengua afuera. Escasamente, si llegamos a fin de mes. Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta que se le hice también recién al ex fiscal Jorge Medina, que hablamos un poco de esto y también del tema penal. ¿Qué hubiese pasado o cómo estaríamos hoy si a la vicepresidenta o esas dos gatilladas hubiera salido la bala, el proyectil y le hubiera reventado la cabeza? ¿Cómo estaríamos en este momento en la Argentina? Estaríamos en el inicio de una guerra civil, no me cabe la menor duda. Coincidimos. Yo dije lo mismo, me pareció un poco mucho, digo, ¿no habré dicho algo bárbaro? No, estaríamos en los inicios de una guerra civil, que por otro lado
es un enfrentamiento que viene inconcluso desde los orígenes de nuestra historia. Así que, y que no está saldado. Vos sabés federales y unitarios, Moreno y Saavedra, peronista y antiperonista, irigoyenistas y antipersonalistas. Es decir, esa contradicción entre los que miran el país hacia adentro, hacia la nación, y los que se la pasaron mirando hacia afuera, hacia Inglaterra primero, Estados Unidos después, está ahí, forma parte de las contradicciones que no tenemos resueltas. Claro. Y la verdad es que los sectores populares y nacionales durante estos 2 siglos, un poco más, de existencia como nación, hemos gobernado el menor tiempo. La mayoría la han gobernado los sectores oligárquicos. Seguro. Por lo tanto, eso también lo tenemos que tener en claro. Pero yo estoy totalmente seguro, porque confío y conozco a nuestro pueblo, que si hubiera ocurrido esa tragedia ayer, hoy estaríamos en una guerra entre argentinos, en una guerra civil, sin duda. ¿Tendrá algo que ver esto, y te dejo libre, que el 2025 vencen muchas licencias de radio y televisión del grupo Clarín, y que el próximo gobierno tiene una decisión con respecto a eso? Puede ser una de las causas, pero yo te quiero recordar que la propia Cristina lo dijo el otro día en su alegato en la defensa ante la causa que se le imputa por el tema vialidad. Averigüen qué pasó con Néstor Kirchner y con Bañeto cuando le permitió la fusión lo dijo con ella, Cablevisión. Sí, lo dijo ella. O sea, le dio a Clarín la fusión con Cablevisión y la convirtió en la empresa de televisión por cable más grande del país. Sí. Y Alberto Fernández, antes de asumir, cuando le dijeron, Macri en la práctica ha terminado con la ley de medios, la ha desmantelado, usted podrá restablecer, y Alberto Fernández dijo, el tema de la comunicación es un tema de empresas privadas, nosotros no nos vamos a meter, y efectivamente no se metió. Entonces, en el 25 seguramente, si no hacemos cambios de fondo, Mañeto, si todavía vive, y el grupo Clarín encontrará la forma de arreglar con quien esté ocupando la Casa Rosada. Y seguirán iguales. Juan Carlos, un placer, que tengas un buen fin de semana, y gracias como siempre, ¿no? No, al contrario, Pedro, es un gusto, te dejo un fuerte abrazo y saludo a tus oyentes. Y gracias, ahí estábamos, con Juan Carlos Giuliani, periodista, ex dirigente del CISPREN, del Círculo de Prensa de la provincia de Córdoba, también dirigente de la CTA autónoma a nivel nacional, y un gran periodista realmente es Juan Carlos Pipón Giuliani.